Muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestra sección de lectura hoy con el documento 83. Y antes de continuar, pues entonces dejo con ustedes a Henry Angarita, quien nos tiene la oración en esta oportunidad. Adelante, Henry. Muchísimas gracias. Amado Padre Celestial, nuestros ojos se elevan a ti para encontrar en una sonrisa lo que nuestros corazones anhelan saber. Nos emociona la búsqueda incesante de tu ser, aún sabiendo que habitas en nuestra mente. Es quizás la aventura más grandiosa que pueda existir en nuestro universo y en los universos aledaños. Recorremos en cada documento de este libro eones de eternidad para salir a tu encuentro, y tú nos regalas en cada lectura la incalculable magnitud de tu amor y poder. Danos hoy, como todos los días, la luz que guíe nuestro sendero hacia el conocimiento y despeja la brecha de nuestra mente para acercarnos cada vez más a tu inmensa y hermosa creación. Gracias por el regalo de la vida, gracias por el regalo de la eternidad, pero muy sobre todo, gracias por el regalo de tu amor. Mantén vivo este fuego que enciende la llama que conduce a tu morada, y dadnos la fortaleza que requerimos para no desfallecer en nuestro caminar. Te lo pedimos en nombre de nuestro bendito llamado Micael de Nevadón. Amén. Amén. Gracias, Henry. Amén. Bueno, entonces vamos a ahora pasar con Javier, que tiene el inicio de este documento. Adelante, Javier. Vamos para allá. Bueno. Vamos a hablar es el documento 83, la institución del matrimonio. Dice, este es el recuento de los primitivos comienzos de la institución del matrimonio. Este ha progresado en forma constante partiendo de los apareamientos promiscuos y sin reglamentaciones dentro de la horda, pasando por muchas variaciones y adaptaciones, hasta la aparición de aquellas normas matrimoniales que finalmente culminaron en la realización de los apareamientos por pareja, la unión de un hombre y una mujer para establecer un hogar del más alto orden social. El matrimonio muchas veces corrió peligro y las costumbres matrimoniales se han apoyado grandemente tanto en la propiedad privada como en la religión. Pero la verdadera influencia que por siempre protege el matrimonio y la familia consecuente es el simple e innato hecho biológico de que los hombres y las mujeres no vivirán los unos sin los otros, sean ellos los salvajes más primitivos o los más cultos mortales. Gracias al impulso sexual, el hombre egoísta es inducido a superar el nivel animal. La relación sexual, autogratificante y digna, comprenden ciertas consecuencias de la autonegación y asegura la asunción de deberes altruistas y de numerosas responsabilidades hogareñas que benefician a la raza. Por ello, el sexo ha sido el civilizador incógnito e insospechado del salvaje, porque este mismo impulso sexual automática y seguramente obliga al hombre a pensar y finalmente le conduce a amar. Bien. El matrimonio como institución de la sociedad. El matrimonio es el mecanismo de la sociedad inventado para regular y controlar esas muchas relaciones humanas que surgen del hecho físico de la bisexualidad. Como tal institución, el matrimonio funciona en dos direcciones. Una, en la reglamentación de las relaciones sexuales personales. Dos,
en la reglamentación de la descendencia, la herencia, la sucesión y el orden social, siendo esta su función más antigua y original. La familia que surge del matrimonio es en sí misma un estabilizador de la institución del matrimonio, juntamente con las costumbres propietarias. Otros poderosos factores de la estabilidad matrimonial son el orgullo, la vanidad, la caballerosidad, el deber y las convicciones religiosas. Pero, aunque los matrimonios puedan ser aprobados o desaprobados desde las alturas, no se puede decir que son hechos en el cielo. La familia humana es una institución claramente humana, un desarrollo evolucionario. El matrimonio es una institución de la sociedad, no una dependencia de la iglesia. Es verdad que la religión debe influir poderosamente sobre esta institución, pero no debe adjudicarse el derecho exclusivo de su control y reglamentación. El matrimonio primitivo era principalmente industrial. Aún en los tiempos modernos es a menudo un asunto social o comercial. A través de la influencia de la mezcla de la cepa andita y como resultado de las costumbres de la civilización en avance, el matrimonio se está volviendo lentamente mutuo, romántico, paternal, poético, afectuoso, ético y aún idealista. La selección y el así llamado amor romántico, sin embargo, estaban a nivel mínimo en el apareamiento primitivo. Durante los tiempos primitivos, marido y mujer no pasaban mucho tiempo juntos, ni siquiera comían juntos muy a menudo. Pero entre los antiguos, el afecto personal no estaba ligado estrechamente a la atracción sexual. Se encariñaban unos con los otros principalmente por la convivencia y la corporación en el trabajo. También es explicativo, también inicia dándonos una pequeña introducción al tema. Sí hay dos cosas que podemos hacer hincapié. Una, Carlitos ya la aclaró la vez pasada, es el tema de la bisexualidad. Se refiere a dos sexos, hombre y mujer. No a tendencias o gustos, otras cosas, no, simplemente. Y lo otro, bueno, nos está aclarando, y después lo va a aclarar más, que no es organizado desde allá arriba, sino que es puramente humano, consecuencia evolucionaria de la sociedad. Bueno, le voy a pasar ahora el micrófono a Javier, que continúa. Sí, Adelante. antes me gustaría hacer un pequeño comentario. Es que muchas veces cuando leemos estos documentos, aunque en los documentos lo deja muy clarito todo, pero la realidad es que los que vivimos, por ejemplo, en América, en Sudamérica y en Europa, pensamos que lo que nosotros estamos viviendo es la normalidad. Y curiosamente esta es la anormalidad. Lo normal es todo lo contrario. Es decir, dentro de todo el mundo musulmán prácticamente nadie se casa por amor. Normalmente los padres son los que imponen a la hija quién va a ser su marido y viceversa. Es decir, que lo sufren las mujeres y lo sufren los hombres, porque son los padres los que los casan y siempre debido a intereses de tipo económico y muchas veces de tipo social. Es decir, las castas es una realidad. Entonces, si nos vamos de África, por ejemplo, que pasa esto, nos vamos a la India, pues entonces las castas todavía es más grave todavía. Es decir, una persona de una casta no se puede relacionar con otra persona de otra casta, pero dentro de la misma casta, los padres ceden las hijas y los hijos para el matrimonio siempre a través de un estipendio de tipo económico. Pero es que incluso se da el caso de que se va incluso para la parte de Corea, los matrimonios se hacen de forma, se casan de 100 en 100 o de 300 en 300 y se conocen el día que se van a casar. Si veis las imágenes que aparecen muchas veces en muchos programas, hay 200 chicas vestidas de blanco y otros 200 chicos, todos con vestidos de negro, y es el primer momento en el que se ve y se los casan a todos de golpe, ¿no? Es decir, y luego en Norteamérica, en muchos grupos religiosos que conocemos, pues está pasando también lo mismo. Es decir, que realmente ese concepto que tenemos del amor romántico, que apareció en el medievo, a finales del medievo, en Europa, y que ya muchas personas no admiten el casarse si no es por amor, pues es una singularidad, casi una irregularidad, no solamente actual, sino a través de la historia, a través de lo largo de la historia. Entonces, que nos quede claro que lo que nosotros estamos disfrutando ahora mismo
que puedes elegir a tu pareja por amor y casarte con ella, pues lo tienen el 5% de la humanidad. Los demás sufren todavía las consecuencias de lo que en el libro Durante nos están contando. Y nada más, no me quiero tampoco alargar mucho ese tema. Voy a compartir. Bien, este tema está definido como el galanteo y el compromiso. Nos dicen que los matrimonios primitivos estaban siempre dispuestos de antemano por los padres del mancebo y de la doncella. Es justo lo que hemos comentado antes. La etapa de transición entre estas costumbres y la libertad de elección estuvo ocupada por los agentes matrimoniales o casamenteros profesionales. Estos casamenteros al principio eran los barberos, más adelante los sacerdotes. El matrimonio fue originalmente un asunto de grupo, después un asunto familiar y tan solo recientemente se ha vuelto una aventura individual. La coerción, no la atracción, fue el camino de acceso al matrimonio primitivo. En los tiempos antiguos, la mujer no manifestaba ningún retraimiento sexual, sino tan solo la inferioridad sexual tal como lo inculcaban las costumbres establecidas. Así como el saqueo precedió al intercambio, el matrimonio por cautiverio precedió al matrimonio por contrato. Algunas mujeres conspiraban por ser capturadas para escapar a la dominación de los hombres más viejos de la tribu. Los hombres más viejos de la tribu solían ser los que más dinero tenían, lógicamente. Preferían caer en manos de los hombres de su propia edad, pertenecientes a otra tribu. Esta pseudo-huida fue una etapa de transición entre el rapto por la fuerza y el subsiguiente galanteo por seducción. Un tipo primitivo de ceremonia nupcial consistía en la mímica de un rapto, un tipo de arreglo que había sido anteriormente práctica común. Más adelante, el rapto simulado se volvió parte de la ceremonia normal de boda. Os recuerdo que esta ceremonia en España, por ejemplo, se sigue manifestando dentro de un grupo social, una etnia, que son los gitanos. Se suelen robar unos a otros, está previamente establecido, pero que forman parte todavía del funcionamiento de apareamiento dentro de los grupos de etnia gitana. Muchos me dirán que no es su caso, pero la mayoría de ellos sí lo hacen. Más adelante, el rapto simulado se volvió parte de la ceremonia normal de boda. Las pretensiones de una doncella moderna por resistir al rapto, su reticencia hacia el matrimonio, son restos de estas viejas costumbres. La tradición de levantar en vilo a la novia para franquear el umbral recuerda una cantidad de prácticas antiguas, entre otras las de los tiempos en que se robaban a las esposas. Por mucho tiempo a la mujer se le negó el autoalbedrío pleno en el matrimonio, pero las mujeres más inteligentes han sabido siempre obviar esta restricción mediante el ejercicio sagaz de su inteligencia. El hombre generalmente ha tomado el liderazgo en el galanteo, pero no siempre. A veces, la mujer a veces inicia formalmente a la vez que subrepticiamente el matrimonio. Y a medida que ha progresado la civilización, las mujeres han participado cada vez más en todas las fases de galanteo y del matrimonio. El mayor amor, romance y selección personal en el galanteo prenupcial son contribución andita a las razas del mundo. Las relaciones entre los sexos se están desarrollando favorablemente. Muchos pueblos en avance están reemplazando gradualmente las motivaciones más antiguas de utilidad y propiedad con los conceptos un tanto idealizados de la atracción sexual. El impulso sexual y los sentimientos de afecto están comenzando a desplazar al cálculo frío en la selección de la pareja para toda la vida. El compromiso era originalmente equivalente al matrimonio. Entre los pueblos primitivos, las relaciones sexuales eran lo normal durante el periodo de noviazgo. En tiempos recientes, la religión ha establecido un tabú sexual sobre este periodo que se comprende entre el compromiso y el casamiento. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, aunque yo creo que está bastante claro lo que dice. Claudio, venga. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Los novios deberían convivir 2 años sin casarse?
y sin tener hijos, cuidando de no tener hijos. Cosa de conocerse, porque uno conoce a la persona cuando vive bajo el mismo techo, cuando duermen juntos, cuando se levantan juntos, y entonces ahí es cuando realmente se dan cuenta si congenian o no. Muchas veces cuando uno está de novio somos todo dulzura y luego cuando nos casamos cambiamos totalmente, ¿no? Entonces, o sea, me da que sería interesante que, o sea, los jóvenes de hoy día dejen de, o sea, se puedan ir a convivir antes de casarse, pero sí con no teniendo hijos, cuidando de no tener hijos, cosa de que si no deciden casarse, no queden atados a el niño que nació y entonces van a tener que tener durante toda la vida, digamos, continuar una relación distinta, pero una relacional. Era eso nomás. Gracias, Claudio. Y además, creo que ese pensamiento lo tenemos muchos. Y efectivamente, esos matrimonios que apenas se conocen y que realmente pues se queda embarazada la señora la primera noche de bodas, pues tú imagínate el conocimiento que hay a nivel personal el uno del otro. Tienen unos hijos a los 9 meses y resulta que no se conocen ni entre ellos y que efectivamente haría falta. Yo recuerdo que cuando el capítulo este que habla de un mundo, la vida en un planeta más avanzado que el nuestro, en el capítulo que le dedica al tema de la pareja y el matrimonio, de alguna forma tienen que estar un tiempo de 1 año, 2 años de noviazgo, que se le dan cursos de formación, incluso de puericultura, antes de que se formalice la relación para que cuando tengan hijos, tengan la posibilidad de tener hijos, realmente estén capacitados, cosa que actualmente pues no están capacitados. Y desgraciadamente, esto vosotros lo sabéis mejor que yo, que muchos países eh, están en la franja caliente de Sudamérica, en el norte de Sudamérica, es muy habitual que chicas con 14 y 15 años se queden embarazadas. Eso es lo habitual. Y realmente el porcentaje de abortos es altísimo. Prácticamente el primer hijo suele ser un aborto. Porque es que no tienen madurez, ni preparación, ni capacidad económica para hacerse cargo del tema. Y si lo tienen, suelen ser las abuelas las que se encargan normalmente de cuidar a los hijos, desgraciadamente. Con lo cual, esa reflexión que tú has hecho, Claudio, yo creo que deberíamos de tenerla muy en cuenta y en el futuro desarrollarla porque creo que efectivamente, igual que para desarrollar una profesión se necesitan años de formación y de especialización, para fundar una familia también se debería dar el espacio y el tiempo para que las personas estuvieran lo suficientemente maduras y pudieran afrontar ese reto de una forma racional. No obstante, con esto de los matrimonios, el tema de la separación y tal, en España hay un dicho que dice que las familias que se casan, perdón, el matrimonio que se casa por interés suele ser más duradero que el que se casa por amor, ¿no? Porque la parte emocional como un poco desaparece a un lado, que las emociones son difíciles de gestionar y en pareja, pues también. Independientemente de que las personas con el tiempo vamos cambiando y no necesariamente evolucionan hombres y mujeres a la misma velocidad. Una vez se supera uno, otra vez el otro, y muchas veces te encuentras a matrimonios y el comportamiento de uno de ellos es casi el de un adolescente y el otro de una persona más o menos madura. Eso lo estamos viendo. Con lo cual, el reto de vivir 50 años, 60 años juntos en pareja y llegar hasta ser muy mayores, pues realmente yo creo que es uno de los mayores retos que los seres humanos nos podemos plantear en esta vida. No os digo más. Gracias. Bueno, entramos entonces ahora en la parte 3, donde habla de la compra de la novia y la dote. Los antiguos no confiaban ni en el amor ni en las promesas. Creían que las uniones sólidas deben ser garantizadas por un respaldo tangible, la propiedad privada. Por este motivo, el precio de adquisición de una esposa se consideraba un depósito o una prenda, que el marido perdería en caso de divorcio o deserción. Una vez que se había pagado el precio de adquisición de una novia, muchas tribus permitían que se le quemara la marca del marido en la piel de ella. Los africanos
aún compran sus esposas. A la esposa con quien el hombre se casa por amor, o a la esposa de un hombre blanco, la comparan con un gato, porque no cuesta nada. Las exhibiciones de novias eran ocasiones para vestir y adornar a las hijas y exponerlas públicamente con la idea de que traerían precios más altos como esposas. Pero no se las vendía como animales. Entre las tribus más recientes, estas esposas no eran transferibles. Tampoco era siempre su adquisición una transacción monetaria a sangre fría. El servicio era equivalente al efectivo en la adquisición de una esposa. Si un candidato, por otra parte, deseable, no podía pagar por su esposa, podía ser adoptado como hijo por el padre de la muchacha y luego casarse. Si un hombre pobre deseaba contraer matrimonio y no podía satisfacer el precio exigido por un padre ávido, los ancianos frecuentemente presionaban al padre para que éste modificara sus exigencias, o si no era posible que los jóvenes huyeran juntos. A medida que progresó la civilización, los padres ya no querían aparecer como que vendían a sus hijas y por lo tanto, aunque seguían aceptando el precio de la adquisición de la novia, iniciaron la costumbre de dar a la pareja obsequios valiosos que prácticamente equivalían al dinero de adquisición. Más adelante, cuando desapareció la costumbre del pago por la novia, estos obsequios se volvieron la dote de la novia. La idea de la dote consistía en proyectar una imagen de independencia de la novia, mostrando un gran adelanto desde los tiempos en que las esposas eran esclavas y compañeras que formaron parte de la propiedad. El hombre no podía divorciar a su esposa con dote sin restituir la dote entera. Entre algunas tribus se hacía un depósito mutuo con los padres del novio y de la novia, depósito que se perdía en caso de que uno de ellos abandonara al otro. En verdad, un bono matrimonial. Durante el periodo de transición de la época de adquisición a la de la dote, si la esposa era comprada, los hijos pertenecían al padre. Si no, pertenecían a la familia de la madre. Bueno, aquí claramente se empieza a ver esta institución primero que todo como un contrato, porque en realidad en eso es que, de aquí es que deriva el tema de ir consolidando con el paso del tiempo la forma cómo se debe constituir un matrimonio y que dé ciertas garantías a la hora de formalizar una unión. Entonces de allí parten inclusive tradiciones que se estilaron durante muchos años, por ejemplo en la parte donde dice de las exhibiciones de novias, digamos, eran ocasiones para vestir y adornar a las hijas y exponerlas. Esto posteriormente se convertía muy posiblemente, digo yo, en lo que se llamaba en algunas culturas presentarlas en sociedad, ¿no? Porque pues era otra forma de poder mostrar y mirar a ver que no era una venta, pero soterradamente pues sí lo era, porque era un convenio. Ese es, digamos, como el comentario que tengo acerca de esta parte del documento donde habla de la compra de la novia y lo que es el significado per se de la dote. No sé si haya algún comentario buenísimo y si no, pues seguimos adelante. Bueno, yo voy a hacer un comentario no buenísimo, pero uno. Y es el siguiente. Yo no sé, bueno, cuántos de los presentes pues habrán casado pues, por el rito católico, ¿no? En mi caso particularmente me casé por el rito católico. Entonces, ahí dentro de la ceremonia nupcial hay un momento que yo nunca lo comprendí, pero que era, hay un momento en el que tú coges 12 monedas de plata, que son las arras, y se las entregas a la novia, que las coge y las guarda en una bolsita. No se pone a contarlas, las guarda y tal. Pero yo nunca supe el significado de eso. Y realmente es el símbolo de la compra de Claro, la novia. Es el símbolo de la compra total. de la novia. Entonces es curioso que todavía hoy día, en
pleno siglo XXI se mantienen ritos ancestrales que forman parte un poco de la Total. idiosincrasia de cada pueblo. Claro, como el tema, por ejemplo, del arroz, que significaba era fecundidad, ¿no? Y llamaba a los hijos, pero en realidad lo que tú dices a ese respecto sí es claro. Las arras es pisar el negocio de la compra. O digamos, ya digamos, se ha matizado un poco, de alguna manera romantizado, porque de lo que se habla es de pisar el convenio de la unión de esas dos personas y se hace a través de las arras, pero claramente sí tiene una connotación y un cariz de negocio, porque es eso, es la formalización del negocio. Muchas gracias, señor Siller, muy buenas noches. Bienvenido, lo escuchamos. Hermanitos, buenas noches, gusto en verlos. Mire, yo tengo una pregunta. Lo quiero dejar en la mesa. Si no es momento, pues más adelante, no sé si el libro lo aclare, pero no lo he encontrado. ¿Qué tan importante es el matrimonio para el plan evolutivo o progresivo personal? Porque pareciera ser, como yo lo entiendo, que puedo estar equivocado, parece que la importancia del matrimonio es nada más en esta vida, ¿no? En la vida material o carnal que tenemos como mortales. Pero ya cuando uno muere, empiezas un avance de manera personal. Así lo entiendo, no sé qué piensan ustedes. Gracias. Claro, Siller. Claro. Mira, Siller, el tema es que es una de las experiencias dadas para vivir en este plano, vivir en nuestro planeta, y es el tema de compartir en pareja, de armar familia. Sabemos que la familia pues es la base de la sociedad. Yo sé que eso es una frase ya bastante machacada, pero en realidad es eso. Y está comprobado que es la base y quizás es la prueba más grande de amor en el tema de compartir, de dar, de crecer espiritualmente. Y sí, en el libro sí aclara que es una experiencia que vivimos única y exclusivamente acá en Urantia. Ya una vez hayamos trascendido, allí somos únicamente pues seres en evolución personales que vamos a tener otro tipo de relación, pero ya no de fraternización como tal en la pareja. Pero sí es algo definitivo y es una experiencia muy valiosa a través de los años, el tener pareja, el hacer sobre todo familia, sobre todo familia. En este tópico en el que puntualmente leí, se está hablando sobre todo de la formalización, digamos, como contrato de la novia y la dote, pero el resto del documento vamos a encontrar otras razones y que nos llevan a que se vea con más claridad el tema del matrimonio per se. No sé si aclaro tu duda. Entonces, el matrimonio hay que disfrutarlo los que tengan esa bendición en este plano, ¿no? Porque ya después ya es otro boleto. Sí, todo converge y todo está diseñado para el amor, simplemente. Y este es uno de los más importantes, pienso yo, que es uno de los más importantes para el crecimiento, es el amor, porque es que el amor a la pareja es muy diferente, y aunque es increíble, pero es muy diferente al amor a la familia, al amor a los hijos. Pero todo eso en el fondo es amor. Y en realidad el objetivo, pienso yo, de toda esta experiencia y vivencia está dada es en el amor, que finalmente es la base de todo, ¿no? Para eso es que estamos viniendo aquí, para ser entrenados, para poder crecer en el amor. Y esa experiencia... Dentro de una familia, ¿no? Que es lo más ideal. Correcto. Gracias. Aquí hay Laura, ¿es Laura? Sí, levanté la mano. Buenas noches, sí, buenas noches. Buenas noches. Cuando Javier hablaba de la entrega de las arras, yo me acuerdo que decía como que el hombre será el proveedor y la mujer contesta y yo administraré para que todo se aproveche en nuestro hogar, Uh-huh. A mí me sonaba eso, a que el hombre era el proveedor. Y eso de arreglar a la novia, o como para presentarla a la sociedad, como que quedó en las fiestas, acá en Latinoamérica, no sé, en otros lados, la de los 15 años, como que presentan a la señorita que ya está lista para... No. Bueno, sí, pero digamos... ¿No crees que pudiera ser más o menos así? Que ya sale a la sociedad, se muestra que ya la niña está lista para ser la señorita
casable. Lo que pasa es que en el documento dice puntualmente que las exhibiciones de novias eran ocasiones para vestir y adornar a las hijas y exponerlas públicamente con la idea de que traerían precios más altos como esposas. Es decir, ese era otro sitio, era otro momento que se aprovechaba para presentar a las niñas. Sí, el otro ya cuando las mostraban, que es una tradición muy europea, que las presentaban en sociedad es otra cosa, pero aquí lo que nos habla en el documento es que aprovechaban en un matrimonio para vestir muy bonitas a las niñas que ya estaban, como dijo por ahí alguien, en edad de merecer. Bueno, Dime, a ver. vamos a ver, es que Schiller ha hecho una pregunta muy interesante. Y efectivamente, el don de traer hijos al mundo es un don que lo tenemos ahora en la carne, en plan material. Y luego, efectivamente, cuando pasemos al otro lado, es un privilegio que ya desaparece de nosotros. Evolucionamos personalmente. Pero quiero recordaros que en el libro de Durantia, en otro capítulo, hace referencia a que muchas parejas que habían compartido su vida en la vida material eligen permanecer juntas en su evolución espiritual. Era un recuerdo que me... Nada más. Perdona, ¿eso está en dónde? Esa parte yo no lo sabía, está interesantísima. Pero Léelo, no, yo sé- no da más detalles, ¿verdad, hermanito, de cómo es ese logro? Perdón, Schiller. Sí, no da más detalle cómo se alcanza ese logro. O sea, No. te narra que Yo me- ya ellos se encuentran así, pero no te dice cómo se llega a eso, ¿verdad? Hombre, yo me imagino el sentido común me da que si tú a esa persona la quieres y esa persona te quiere y queréis compartir juntos, vais evolucionando, vais avanzando a nivel intelectual, emocional y adquiriendo valores en comandita, en pareja. Me imagino que será adaptándose digamos, a esas, digamos, a esos requerimientos futuros, pero que de alguna forma la decisión es de caminar de la mano esas dos personas. Pero a mí lo que me llama la atención es que no recuerdo exactamente el capítulo, que tenía que estar aquí Marcelino, que es el que sabe de memoria hasta el número de la página. Pero lo que está clarísimo es que nos dicen que la evolución en pareja es mucho más rápida que cuando tú evolucionas individualmente. Y es lógico, si es que los que tenemos una compañera o los que tienen un compañero, sabemos que a la hora de resolver los problemas, dos mentes, cada uno tiene una visión diferente de la realidad y es mucho más fácil atender los problemas, incluso llevar los sufrimientos. Es decir, aquí te duele la cabeza y parece que te va a salir un cáncer porque te ha salido un grano y el otro dice que no, hombre, que no, si esto es lo que tienes aquí una verruguita. Y si una pareja buena ayuda, igual que una pareja mala es un infierno, una pareja buena es una bendición. Súper. Juan Pablo. Sí, buenas tardes a todos y todas. Bueno, también para abundar un poco en esto, primero en lo que decía Siller, yo también me quedé por ahí dudando. El libro habla, nos dice primero que no es bueno que el hombre esté solo, o sea, nos incita o nos sugiere que es mejor tener una pareja. Habla de pareja, habla de la familia, el libro, nos indica los valores que tiene la familia, que es esencial para esta parte de nuestra capacitación, y nos habla de un requisito para poder continuar en la vida mundial. Ese requisito es ser padres al menos de 3, pero no nos dice del matrimonio. Nos habla de los valores de la familia, pero no nos dice, como bien decía Schiller, creo que estoy de acuerdo con él, no hay una referencia clara del libro Durantia que nos indique que un matrimonio, porque también hay que tomar en cuenta que los matrimonios no es lo mismo en la Iglesia Católica que para los musulmanes, que para los judíos, que a lo mejor para el shinto, que para ciertas religiones, los matrimonios se producen y se dan de diferente manera. Entonces, pienso yo que el matrimonio no es esencial, sí una vida en pareja y desde luego, principalmente, ser padres o madres para la vida mundial. Ese sí es un requisito que está muy claro en el libro Durante. Era Claro. nada más comentario. Muchas gracias. Claro, y fíjate una cosa, Juan Pablo, que en la parte que leyó Florcita, en el documento, esa parte del documento dice claramente que el matrimonio es algo netamente humano, que es un ritual, es algo hecho por los humanos. Ahí incluso más adelante vamos a ver que
Algunas iglesias lo atribuyen como algo netamente, bueno, sacramental, es un sacramento para la iglesia católica, por ejemplo, pero aclara el libro que dice, esto es una cosa netamente humana. Y lo que tú dices con respecto del tener hijos, sí es una cosa que la dice el libro. 4. La ceremonia nupcial. La ceremonia de boda surgió del hecho de que el matrimonio era originalmente un asunto de la comunidad, no tan solo la culminación de la decisión de dos individuos. El apareamiento era preocupación del grupo a la vez que una función personal. La magia, el rito y la ceremonia coloreaban la entera vida de los antiguos, y el matrimonio no fue la excepción. A medida que avanzó la civilización, a medida que el matrimonio se consideró más seriamente, la ceremonia de boda se tornó cada vez más pretenciosa. El matrimonio primitivo era un factor en los intereses propietarios, aún hasta el día de hoy. Por consiguiente, requería una ceremonia legal, mientras que la posición social de los futuros hijos exigía la publicidad más amplia. El hombre primitivo no llevaba registros, por lo tanto, la ceremonia nupcial debía ser presenciada por muchas personas. Al principio, la ceremonia nupcial fue más del orden de un compromiso y consistió en la notificación pública de la intención de convivencia. Más adelante consistió en compartir formalmente la comida. Entre algunas tribus, los padres simplemente llevaban a su hija junto al marido. En otros casos, la única ceremonia era el intercambio formal de obsequios, después de lo cual el padre hacía entrega de la novia. Entre muchos pueblos levantinos era costumbre dispensar con todas las formalidades, siendo la boda consumada mediante las relaciones sexuales. El hombre rojo fue el primero en desarrollar una celebración más elaborada de las bodas. La infecundidad se temía grandemente, y puesto que se atribuía la esterilidad a las maquinaciones de los espíritus, los esfuerzos realizados para asegurar la fecundidad también llevaron a asociar la boda con ciertos ceremoniales mágicos y religiosos. Y en este esfuerzo por asegurar un matrimonio feliz y fértil, se empleaban muchos amuletos. Aún se consultaba con los astrólogos para asegurarse de las estrellas fecundas de las partes contrayentes. En cierto periodo, el sacrificio humano fue característica normal de toda boda entre la gente pudiente. Se buscaban los días afortunados, siendo el jueves el que se consideraba más favorable, y las bodas celebradas con luna plena, luna llena, se consideraban particularmente afortunadas. Era costumbre de muchos pueblos del cercano oriente arrojar granos sobre los recién casados. Este era un rito mágico que tenía el supuesto objeto de asegurar la fecundidad. Algunos pueblos orientales usaban arroz para el mismo fin. El fuego y el agua siempre se consideraron los mejores medios para defenderse de los fantasmas y los espíritus malvados. De allí los fuegos sobre el altar y las velas encendidas, así como también el bautismo con agua bendita, generalmente presentes en las bodas. Por mucho tiempo fue costumbre establecer un día falso para la boda y luego posponerlo en forma repentina para confundir a los fantasmas espíritus. Las bromas hechas a los recién casados son reliquias de estos días distantes en los que se consideraba que era mejor lucir tristes e incómodos a los ojos de los espíritus para no estimular su envidia. El uso del velo nupcial es reliquia de los tiempos en los que se consideraba necesario disfrazar a la novia para que los fantasmas no la reconociesen, y también ocultar su belleza de los ojos celosos y envidiosos
de los espíritus. Los pies de la novia no deben tocar la tierra antes de la ceremonia. Aún en el siglo XX sigue siendo hábito en las costumbres cristianas colocar alfombras desde el coche nupcial hasta el altar de la iglesia. Una de las formas más antiguas de ceremonia nupcial consistía en que un sacerdote bendijera el lecho nupcial para asegurar la fertilidad de la unión. Esto se hizo mucho antes de que se estableciese un rito nupcial formal. Durante este periodo en la evolución de las costumbres matrimoniales, se esperaba que los invitados a la boda desfilaran por la cámara nupcial por la noche, siendo así testigos legales de la consumación del matrimonio. El elemento de suerte que hacía que, a pesar de todas las pruebas prematrimoniales, ciertos matrimonios no resultasen, llevó al hombre primitivo a buscar protección contra el fracaso del matrimonio. Le condujo a la búsqueda de sacerdotes y magias. Y este movimiento culminó directamente en las modernas ceremonias nupciales en la iglesia. Pero durante mucho tiempo el matrimonio fue reconocido generalmente como la decisión de los padres contractuales, más adelante de la pareja, mientras que durante los últimos 500 años la Iglesia y el Estado han asumido su jurisdicción y presumen ahora hacer pronunciamientos de matrimonio. Muy bien, ¿cómo les parece esas costumbres? ¿Cómo han ido evolucionando? Y muchas de las cuales todavía pues están por allí, pero no teníamos idea de su origen. Y han quedado allí. Por ejemplo, el velo de la novia, que se gasta tanto dinero y tanta confección con modistos famosos, pues resulta que eso era un disfraz. Vaya usted, dígale a una novia hoy en día que se está disfrazando, pues es tremenda ofensa, ¿verdad? Pero de ahí viene, para que los espíritus no la vieran o se enamoraran de ella, podría ser. Entonces había que taparle la cara. ¿Algún comentario? Yo voy a hacer un comentario, si me lo permitís. Mirad, es verdad que en nuestra sociedad occidental los matrimonios, los novios y las novias, sobre todo la familia, los padres de ambos, se gastan muchísimo dinero en ese ritual, hasta el punto que se hipotecan, piden préstamos económicos, pero yo he estado en varias bodas, tanto en marroquí, en el norte de África, como en la India, que he estado en varias bodas también, que me han invitado, y no puedo imaginar que, bueno, son varios días de fiesta y gastan lo que es lo inimaginable, y realmente se quedan hipotecados. Os voy a contar una pequeña historia para que veáis un poco hasta qué punto estamos llegando en Europa, por ejemplo, de ese tema. Recuerdo a un conocido del laboral, trabajo, que una vez me lo presentaron y tomando un café con él, me confesó que, bueno, pues se acababa de separar hacía 2 años. Y le dije, pues la verdad que lo siento mucho, no tenía ni idea, la verdad que lo siento mucho. Digo, ¿cómo lo llevas? Dice, hombre, lo llevo medianamente bien. Lo que peor llevo es que todavía me falta 1 año para pagar el préstamo que tuve que pedir para pagar la boda y el viaje de novio. Al final siempre hay un tema económico detrás. Sí. Nada más. Bueno, pues entonces continuemos con el numeral 5 que está a cargo de Javier. Adelante, Javier. Los matrimonios plurales. Dice, en la historia primitiva del matrimonio, las mujeres solteras pertenecían a los hombres de la tribu. Más adelante, las mujeres tenían un solo marido por vez. Esta práctica de un hombre por vez fue el primer paso en sentido contrario a la promiscuidad de la horda. Aunque a la mujer tan solo se le permitía un hombre, su marido podía interrumpir estas relaciones temporales a voluntad. Pero esta asociación tan lasamente reglamentada fueron el primer paso hacia una vida de pareja en vez de una vida de horda. En esta etapa del desarrollo del matrimonio, los hijos generalmente pertenecían a la mujer. El paso siguiente en la evolución del apareamiento fue el matrimonio de grupo. Esta fase comunal del matrimonio hubo de suceder en el desarrollo de la vida familiar porque las costumbres matrimoniales aún no tenían fuerza suficiente para hacer que las asociaciones de pareja fueran permanentes. Los matrimonios entre hermanos pertenecieron a este grupo. 5 hermanos de una familia se casaban con 5 hermanas de otra. En todo el mundo, las formas más lasas de matrimonio comunal evolucionaron gradualmente a varios tipos de matrimonio de grupo.
y estas asociaciones de grupo fueron mayormente reglamentadas por las costumbres establecidas del tótem. La vida familiar se desarrolló lenta y seguramente porque las reglamentaciones del matrimonio y del sexo favorecieron la supervivencia de la tribu misma, asegurando la supervivencia de muchos hijos. He puesto aquí este pequeño dibujito porque vamos a hablar de la poligamia. Y la poligamia es un régimen familiar que pertenece lógicamente a la pluralidad del cónyuge, de cónyuges. Entonces, hay dos formas diferentes de poligamia. Una es la poliginia, que vamos a comentar ahora después, y otra es la poliandria. La poliginia es el régimen familiar en el que el hombre tiene varias esposas al mismo tiempo. Sabemos que hay muchos grupos religiosos que permiten que se puedan tener varias mujeres. Dentro del mundo islámico, esta es una, digamos, es una ley que se permite siempre y cuando el marido pueda mantener económicamente a todas las esposas en igualdad de condiciones. Pero yo no sé, y lo mismo cometo el error, creo que los mormones, yo no sé si en la actualidad también permiten el que puedas tener varias mujeres. Luego hay otros grupos religiosos, sobre todo coreanos, que también lo permiten. Y luego está la poliandria. Es el estado de la mujer casada simultáneamente con dos o más hombres. Esto normalmente, que yo recuerde, solamente se da en Centroáfrica. Pero no obstante, como luego podemos charlar, podemos hacer un comentario al respecto. Dice que los matrimonios de grupo gradualmente fueron siendo reemplazados por las prácticas surgentes de la poligamia, la poliginia y la poliandria, que ya hemos comentado, entre las tribus más avanzadas, lógicamente. Pero la poliandria no fue nunca general, estando generalmente limitadas a las reinas y a las mujeres ricas. Además, era generalmente un asunto de familia, una esposa para varios hermanos. Las restricciones económicas y de casta a veces hicieron necesario que varios hombres se contentaran con una sola esposa. Aunque entonces la mujer tan solo se casaba con uno, siendo los demás los demás tolerados vagamente como tíos de la progenie conjunta. La costumbre judía de exigir que un hombre se juntara con la viuda de su hermano muerto para el propósito de crecer la semilla para su hermano era costumbre de más de la mitad del mundo antiguo. Esta fue una reliquia del tiempo en que el matrimonio era un asunto de familia, más bien que una asociación individual. La institución de la poliginia reconoció en distintas épocas 4 tipos de esposas. Bien, los 4 tipos de esposas eran las siguientes. Una eran las esposas ceremoniales o legales. Luego estaban las esposas por afecto y por permiso. Luego estaban las concubinas, que eran esposas contractuales. Y finalmente estaban las esposas esclavas. La verdadera poliginia, en la que todas las esposas son de igual estado y todos los hijos del mismo nivel, ha sido muy rara. Usualmente, aún en los matrimonios plurales, el hogar estuvo dominado por la esposa jefe, la compañera de estatus. Solo ella merecía una ceremonia de boda ritual y solo los hijos de tal esposa, comprada o con dote, podrían heredar, a menos que se hiciera un arreglo especial con ella. La esposa de estatus no era necesariamente la esposa amada. En los tiempos primitivos usualmente no lo era. La esposa por amor o amada no apareció hasta que las razas no avanzaron considerablemente, más particularmente después de las mezclas de las tribus evolutivas con los noditas y los adanitas. La esposa tabú, una sola esposa del estatus legal, creó la costumbre de las concubinas. Bajo esta costumbre, un hombre podía tan solo tener una esposa, pero podía mantener relaciones sexuales con una cantidad ilimitada de concubinas. El concubinato fue el eslabón que llevó a la monogamia, el primer paso en sentido contrario a la poliginia franca. Las concubinas de los judíos, los romanos y los chinos eran muy frecuentes las siervas de la esposa. Más adelante, tal como sucedió entre los judíos, la esposa legal era considerada la madre de todos los hijos del marido. Los tabúes más antiguos sobre las relaciones sexuales con una esposa embarazada o que estaba amamantando tendieron a fomentar considerablemente la poliginia.
Las mujeres primitivas envejecían muy pronto debido a los embarazos frecuentes combinados con el trabajo pesado. Estas esposas sobrecargadas tan solo conseguían existir gracias al hecho de que se las ponía en aislamiento una semana de cada mes cuando no estaban embarazadas. Las esposas frecuentemente se cansaban de procrear y solicitaban de su marido que tomara otra esposa más joven, capaz de ayudar tanto para la procreación como en el trabajo doméstico. Las nuevas esposas, por consiguiente, eran generalmente recibidas con deleite por las esposas más ancianas. No existía nada que se asemejara a los celos sexuales. La cantidad de esposas tan solo estaba limitada por la capacidad del hombre para proveer por ellas. Los hombres ricos y capaces querían grandes cantidades de hijos y puesto que la mortalidad infantil era muy alta, se necesitaba una cohorte de esposas para conseguir una familia grande. Muchas de estas esposas rurales eran simplemente trabajadoras, esposas esclavas. La costumbre humana evolucionaron. Las costumbres humanas evolucionan, pero muy lentamente. El propósito del harén consistió en asegurar una descendencia fuerte y numerosa para el trono. Cada vez se instó a cierto cacique a que deshiciera su harén y se diera por satisfecho con una sola esposa. Así pues, prontamente deshizo su harén. Las esposas insatisfechas volvieron a sus hogares y los parientes ofendidos se abalanzaron sobre el cacique iracundos y lo mataron de inmediato. Siles. Sí, y nada más quería comentar, por ejemplo, en el caso de los hermanos mormones, porque lo conozco, y es de llamar la atención porque a ellos se les dio, bueno, según su doctrina, Dios les permitió tener varias esposas porque estaban pasando un periodo de persecución. Entonces, al irlos eliminando a los varones, porque estaban en guerra, porque habían tomado territorios que supuestamente no les pertenecían, entonces hubo mucha persecución. Entonces Dios les dio permiso, porque fue por mandato divino, para que tuvieran más esposas y no se perdieran ellos como comunidad. Pero después, creo que después de un tiempo ya no se les permitió porque ya no hubo esa necesidad. Es lo que quería comentar. Gracias. De hecho, que eso que ha dicho Silvia es cierto. De hecho, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, como no había hombres, de alguna forma estaba socialmente permitido que un hombre pues, tuviese varias mujeres. No se podía casar, pero socialmente se admitía porque había muchísimas más mujeres que hombres. Ahora, en la Biblia hay un caso muy extremo que me llama la atención, no sé si lo recuerdan. Cuando salió Lot de la destrucción de creo que fue Sodoma y Gomorra, ellos se quedó con sus dos hijas y a sus dos hijas se le permitió tener sexo con su padre para poder no perder ay, no me recuerdo cómo se dice, la descendencia. Lo tuvieron que emborrachar para que primero una estuvo con su padre y luego la otra estuvo con su padre. Gracias. Y número 6, la monogamia auténtica, el matrimonio en parejas. La monogamia es un monopolio. Es buena para los que llegan a tal estado deseable, pero tiende a funcionar como dificultad biológica para los que no son tan afortunados. Pero aparte del efecto sobre el individuo, la monogamia es decididamente lo mejor para los hijos. La monogamia más primitiva se produjo por la fuerza de las circunstancias, la pobreza. La monogamia es cultural y social, artificial e innatural, o sea, innatural para el hombre evolucionario. Era totalmente natural para los más puros noditas y adanitas y ha sido de gran valor cultural para todas las razas avanzadas. Las tribus caldeas reconocían el derecho de una esposa a imponer que el esposo prometiese antes de la boda que no tomaría a una segunda esposa ni a una concubina. Tanto los griegos como los romanos favorecían el matrimonio monógamo.
La adoración de los antepasados siempre ha fomentado la monogamia, así como lo ha hecho el error cristiano de considerar el matrimonio un sacramento. Aún la elevación del nivel de vida ha contribuido constantemente contra la pluralidad de esposas. Para el tiempo del advenimiento de Micael en Urantia, prácticamente todo el mundo civilizado había alcanzado el nivel de monogamia teórica. Pero esta monogamia pasiva no significaba que la humanidad se hubiese habituado a la práctica del verdadero matrimonio en parejas. Al perseguir el objetivo monógamo del matrimonio ideal en parejas, que es, después de todo, en cierto modo, una asociación sexual monopolizadora, la sociedad no debe olvidar la institución triste de aquellos hombres y mujeres desafortunados que no consiguen encontrar su lugar en este orden social nuevo y mejorado. Aún habiendo hecho lo mejor por cooperar con sus requisitos y cumplir con ellos. La imposibilidad de conseguir pareja en la arena social de competencia puede deberse a dificultades insuperables o a restricciones múltiples que han sido impuestas por las costumbres corrientes. Verdaderamente, la monogamia es ideal para aquellos que están en ella, pero inevitablemente debe ser una gran dificultad para aquellos que quedan afuera en una existencia fría y solitaria. Siempre algunos pocos desafortunados han tenido que sufrir para que avance la mayoría bajo las costumbres en desarrollo de la civilización en evolución. Pero siempre la mayoría favorecida debe considerar con ternura y consideración a aquellos semejantes menos afortunados que deben pagar el precio de la imposibilidad de obtener cabida en las filas de aquellas asociaciones sexuales ideales que permiten la satisfacción de todos los impulsos biológicos bajo la sanción de las costumbres más altas de una evolución social en avance. La monogamia ha sido siempre, es ahora y será perennemente el objetivo ideal de la evolución sexual humana. Este ideal del verdadero matrimonio en parejas comprende autosacrificio y por lo tanto tan frecuentemente fracasa tan solo porque una o ambas de las partes contrayentes son deficientes en el riguroso autocontrol, que es la cumbre de todas las virtudes humanas. La monogamia es el metro que mide el avance de la civilización social, tal como se distingue de la evolución puramente biológica. La monogamia no es necesariamente biológica ni natural, pero es indispensable para el mantenimiento inmediato y el desarrollo futuro de la civilización social. Contribuye a la delicadeza de los sentimientos, al refinamiento del carácter moral y a un crecimiento espiritual que son completamente imposibles en la poligamia. La mujer no podrá jamás llegar a ser una madre ideal si se ve constantemente obligada a rivalizar por el afecto de su marido. El matrimonio en parejas favorece y fomenta la comprensión íntima y la cooperación eficaz ideales para la felicidad de los padres, el bienestar de los hijos y la eficiencia social. El matrimonio, que comenzó en coerción burda, ha evolucionado gradualmente en una institución magnífica de autocultura, autocontrol, autoexpresión y autoperpetuación. Bueno, aquí en este documento muestran claramente las bondades que ha tenido a través del tiempo la evolución de la formación del matrimonio y sobre todo como base de la familia, que hoy por hoy en realidad es lo que en este momento más están atacando, lo que más se ataca para debilitar las sociedades, lo hacen es a partir de la familia. Pero pues esto nos lleva
a entender un poco la importancia que tiene la auténtica monogamia, y es el matrimonio en parejas, hetero. En realidad ya hago la aclaración porque pues este tipo de uniones son las que ayudan pues a perpetuar la descendencia, ¿no? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, me gustaría hacer un comentario más. Fijaros que Dale. el problema de las parejas es un problema que socialmente incluso se está provocando en muchos países. Por ejemplo, cuando socialmente la dote la tiene que proporcionar únicamente la mujer, como pasa en la India y en China, ¿cuál es el problema? Que las familias prefieren tener a hijos, pero no tener hijas. ¿Qué hacen? Matan a las hijas. Las ahogan. Cuando nacen, cuando ven que una mujer, o cuando van al médico y detectan que es del género femenino, normalmente abortan. Eso ha provocado un problema demográfico enorme. En China y en India hay hay muchísimos más hombres que mujeres. Eso está provocando, sobre todo en India, unos problemas de violaciones enormes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿algún otro comentario? Continuamos. 7. La disolución del vínculo matrimonial. En la primitiva evolución de las costumbres maritales, el matrimonio era una unión laxa que podía ser terminada a voluntad y los hijos siempre seguían a la madre. El vínculo madre-hijo es instintivo y ha funcionado sin relación alguna con la etapa de desarrollo de las costumbres. Entre los pueblos primitivos, solo alrededor de la mitad de los matrimonios resultaban satisfactorios. La causa más frecuente de separación era la esterilidad, de la cual siempre se culpaba a la esposa, y se creía que las esposas sin hijos se volvían serpientes en el mundo espiritual. Bajo las costumbres más primitivas, el divorcio se otorgaba a opción del hombre únicamente, y estas normas han persistido hasta el siglo XX entre algunos pueblos. A medida que evolucionaron las costumbres, ciertas tribus desarrollaron dos tipos de matrimonio: el matrimonio ordinario, que permitía el divorcio, y el matrimonio sacerdotal, que no permitía la separación. La inauguración de la compra de la esposa y de la dote traída por la esposa, al introducir una multa sobre la propiedad privada por fracaso del matrimonio, disminuyó mucho la frecuencia de las separaciones, y efectivamente muchas uniones modernas son estabilizadas por este antiguo factor de la propiedad privada. La presión social del Estado dentro de la comunidad y los privilegios propietarios siempre ha sido poderosa en el mantenimiento de los tabúes y costumbres del matrimonio. A través de las edades, el matrimonio ha hecho un progreso continuado y se encuentra en una posición de avanzada en el mundo moderno, a pesar de sufrir los amenazadores embates de una gran insatisfacción entre aquellos pueblos en los que la selección individual, una nueva libertad, existe en forma más preponderante. Aunque estos trastornos de ajuste aparecen entre las razas más progresivas como resultado de una evolución social repentinamente acelerada, entre los pueblos menos avanzados, el matrimonio continúa floreciendo y mejorándose lentamente bajo la guía de las viejas costumbres. La nueva y repentina sustitución de la tradición ideal, pero extremadamente individualista, del motivo del amor en el matrimonio, en lugar del motivo de la propiedad privada, más antiguo y largamente establecido, inevitablemente ha ocasionado una inestabilidad temporal en la institución del matrimonio. Los motivos del hombre para el matrimonio siempre han trascendido de lejos a la moral verdadera del matrimonio. En los siglos XIX y XX, el ideal occidental del matrimonio ha pegado un extraordinario y repentino salto hacia adelante, que lo ha colocado a gran distancia de los impulsos egocéntricos y los impulsos sexuales tan solo parcialmente controlados de las razas. La presencia en cualquier sociedad de un gran número de solteros indica o bien el colapso transitorio de las costumbres
o bien una etapa de transición en ellas. La verdadera prueba del matrimonio a lo largo de las edades ha sido esa intimidad continua que es inescapable en toda vida familiar. Dos jóvenes mimados y sobreprotegidos, educados a esperar toda indulgencia y plena gratificación de su vanidad y ego, no tendrán gran éxito en el matrimonio y la construcción del hogar, una asociación vitalicia que implica autosacrificio, compromiso, devoción y dedicación altruista a la puericultura. El alto grado de imaginación y romance fantástico que participa del galanteo es en gran parte responsable por el aumento de las tendencias hacia el divorcio entre los pueblos occidentales modernos, todo lo cual se encuentra complicado adicionalmente por la mayor libertad personal de la mujer y su mayor libertad económica. La facilidad con que se obtiene el divorcio cuando resulta de la falta de autocontrol o de la falta de ajuste normal de la personalidad tan solo conduce directamente de vuelta a aquellas etapas burdas de la sociedad de las cuales el hombre ha surgido tan recientemente y con tanta angustia personal y sufrimiento racial. Pero mientras la sociedad no sepa educar adecuadamente a sus hijos y a su juventud, mientras el orden social no sepa proveer un adiestramiento premarital adecuado, y mientras el idealismo juvenil sin sabiduría ni madurez sea el árbitro del ingreso en el matrimonio, el divorcio seguirá siendo frecuente. Si el grupo social no sabe proveer una buena preparación matrimonial para sus jóvenes, el divorcio deberá funcionar hasta ese punto como una válvula de seguridad de la sociedad para prevenir situaciones aún peores durante las edades de rápido crecimiento en las costumbres en evolución. Los antiguos parecen haber considerado el matrimonio con tanta seriedad como algunos de los pueblos de hoy en día. Y muchos de los matrimonios apresurados y sin éxito de los tiempos modernos no parecen ser superiores a las prácticas antiguas de asignación de los jóvenes y las doncellas para el apareamiento. La gran contradicción de la sociedad moderna consiste en exaltar el amor e idealizar el matrimonio, mientras que al mismo tiempo desaprueba un examen más profundo de ambos. Entonces vamos viendo algunas de las causas por las que el divorcio se ha ido haciendo tan popular. Que entonces el matrimonio es para estar siempre feliz y que todo sea maravilloso. Cualquier contrariedad, cualquier cosita, ya es motivo de entonces divorciarse. No se coge con seriedad, según entiendo ahí. Y eso que eso fue escrito hace unos 70 años atrás. Ahora la situación puede estar un poco peor, diría yo. ¿Algún comentario? Si no, entonces los dejo con Flor. Juan Pablo, adelante. Sí, nada más, no sé si entendí bien, pero sí se avalaba entonces el divorcio para evitar mayores daños, o entendí yo diferente. Bueno, sí, en muchas sociedades fue así, era preferible. De hecho, en la época de bíblica, pues, de Moisés, él permitía el matrimonio, el divorcio en ciertos casos, es cierto, porque pues, y como se suele decir hoy en día, es mejor estar divorciado que mal casado, ¿no? Problemas en un matrimonio y peleas todo el tiempo, pues mejor sepárese para que los hijos, si es que los hay, no vivan en ese ambiente, pues bastante difícil y nada propicio para su crianza, especialmente si son pequeños. Pues el divorcio es como un método para solucionar tal vez un error al haberse casado, por decir así, yo lo veo de esa manera, pero no tiene que ser la opción para todo, que porque la esposa se le quemó el agua que puso a hervir, pues ya es motivo para divorciarme de ella. Pues no, ni más faltaba. Tenemos que tener mucho más aguante, que además eso es parte de nuestra formación en el carácter y en el poder convivir con otra persona. Recordemos que por allá no vamos a vivir solos. Aunque nuestra carrera sea personal e individual, es el trabajo en equipo, con muchas personas trabajando. Y si no podemos soportar a una,
pues más difícil allá cuando el grupo sea de 15 o de 20. Entonces tenemos que aprender a madurar en ese sentido. Y yo creo que la unión matrimonial nos ayuda a eso. El que siempre vivió solo le va a costar más trabajo allá, trabajar en equipo. Es pues mi opinión. Entonces, los dejo con Flor. Adelante, Flor. Sí, estoy de acuerdo contigo porque no solamente tendremos que estar con personas de este mismo planeta, ligeramente similares a nosotros, con las que estamos conviviendo, sino además va a llegar personalidades de otros mundos que son ligeramente diferentes en sus costumbres, quizá también en su forma física, ¿no? Entonces creo que va a ser el reto un poquito mayor. Igual bonito, pero sí. Ok, 8. La idealización del matrimonio. El matrimonio que culmina en el hogar es indudablemente la institución más excelsa del hombre, pero es esencialmente humana. No debería haber sido llamada nunca un sacramento. Los sacerdotes hetitas hicieron del matrimonio un rito religioso, pero durante miles de años después del Edén, el apareamiento continuó siendo una institución puramente social y civil. La comparación de las sociedades humanas con las asociaciones divinas es sumamente desafortunada. La unión de marido y mujer en la relación matrimonio-hogar es una función material de los mortales de los mundos evolucionarios. En verdad es posible acumular gran cantidad de progreso espiritual mediante los sinceros esfuerzos humanos de marido y mujer por progresar, pero esto no significa que el matrimonio sea necesariamente sagrado. El progreso espiritual depende de la aplicación sincera a otras avenidas de la empresa humana. Tampoco puede el matrimonio compararse verdaderamente con la relación del ajustador con el hombre, ni con la fraternidad de Cristo Micael con sus hermanos hombres. Casi en ningún momento son tales relaciones comparables con la asociación de marido y mujer. Y es muy triste que el erróneo concepto humano de estas relaciones haya producido tanta confusión en lo que concierne al estado del matrimonio. También es triste que ciertos grupos de mortales hayan concebido el matrimonio como la consumación de una acción divina. Estas creencias conducen directamente al concepto de la indisolubilidad del estado marital, sean cuales fueran las circunstancias o deseos de las partes contrayentes. Pero el hecho mismo de que tales uniones puedan disolverse indica que la deidad no es parte participante de ellas. Si Dios une dos cosas o personas, estas permanecerán unidas hasta el momento en que la voluntad divina decida su separación. Pero en cuanto al matrimonio, que es una institución humana, ¿quién presumirá juzgarlo para decir cuáles matrimonios son uniones que podrían haber sido aprobadas por los supervisores del universo en contraste con aquellas que son puramente humanas en su naturaleza y origen? Sin embargo, existe un ideal matrimonial en las esferas en lo alto. En la capital de cada sistema local, los hijos e hijas materiales de Dios ilustran la elevación de los ideales de la unión del hombre y la mujer en los lazos del matrimonio y para el propósito de procrear y criar a los vástagos. Después de todo, el ideal mortal del matrimonio es humanamente sagrado. Humanamente sagrado. El matrimonio siempre ha sido y sigue siendo el supremo sueño del idealismo temporal del hombre. Aunque este hermoso sueño pocas veces se realiza en su plenitud, perdura como ideal glorioso, atrayendo para siempre a la humanidad en progreso hacia mayores esfuerzos para la felicidad humana. Pero se ha de enseñar a los mancebos y doncellas algo sobre la realidad del matrimonio antes de que se les permita meterse de cabeza en el mar de las demandas exigentes de las interasociaciones de la vida familiar. La idealización juvenil ha de mitigarse con cierto grado de desilusión prematrimonial, premarital. La idealización juvenil del matrimonio, sin embargo, no debe ser desalentada. Estos sueños constituyen la visualización del objetivo futuro de la vida familiar. Esta actitud es tanto estimulante como positiva, siempre y cuando no produzca una insensibilidad a la comprensión de los requisitos prácticos y comunes del matrimonio y de la subsiguiente vida familiar. Los ideales del matrimonio han hecho gran progreso en los tiempos recientes. Entre algunos pueblos, la mujer disfruta prácticamente de los mismos derechos que su consorte.
Por lo menos, en teoría, la familia se está volviendo una asociación leal para la crianza de la prole acompañada de fidelidad sexual. Pero aún esta versión más reciente del matrimonio no debe llegar a tal extremo de conferir monopolio mutuo de la entera personalidad e individualidad. El matrimonio no es tan solo un ideal individualista, es la asociación social evolutiva de un hombre y una mujer establecida por las costumbres actuales, restringida por los tabúes y regida por las leyes y reglamentaciones de la sociedad. Los matrimonios del siglo XX han logrado un nivel elevado en comparación con aquellas edades pasadas, a pesar de que la institución del hogar está sufriendo en este momento una dura prueba debido a los problemas que de un momento a otro fueron impuestos en la organización social por la repentina aparición del aumento acelerado de las libertades de la mujer. Derechos que por tanto tiempo se le negaron en la tardía evolución de las costumbres establecidas de las generaciones pasadas. Aquí hay de acuerdo con lo que nos está diciendo este párrafo, ¿no? Que hay un aumento acelerado en las libertades de las mujeres, y no se está refiriendo tanto al libertinaje, no, se está refiriendo al cambio de costumbres y nuevos roles que está tomando la mujer. Y aquí puse una laminita con diferentes imágenes que ahora nos muestran detalles que en el siglo pasado o en siglos anteriores definitivamente no se podían ver. Vemos una mujer piloto, por ejemplo. En la música, en muchos hogares, si alguien cantaba, eso era mal visto, ya era como que de una cualquiera si cantaba, ¿no? Sé muy bien de eso. Luego, deportes, por ejemplo. ¿Cuándo se había visto mujeres en el fútbol? Eso no era bien visto. Mujeres, por ejemplo, bueno, médicos sí ha habido mujeres que se han dedicado a la medicina, pero mujeres, por ejemplo, al volante, manejando. Hoy en día aún existen, es raro, pero aún existen mujeres a las cuales no se les permitió manejar un auto. ¿Se imaginan ustedes el grado de límite o de limitación que eso representa hoy en día en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día? Y bueno, podemos ver el estudio. A muchas mujeres antes no se les permitió estudiar. Esas fueron situaciones que ahora ya se están ampliando, están cambiando, se están modificando. Y claro, debe de haber un proceso en el cual poco a poco se vaya logrando un equilibrio, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablando del tema. Este documento fue presentado por el jefe de los Serafines, asignado a Urantia, y la lectura fue a cargo de Javier Martínez, Henry Algarita, Carlos García y una servidora, Roberts. Vemos que las costumbres han cambiado y poco a poco nos vamos acomodando nuevamente y poco a poco a esta nueva realidad que ahora nos presenta muchas opciones también muy nuevas, muy variadas, que bueno, también eventualmente creo que llegará un ajuste entre ellas, ¿no? Toda la conversación que han tenido antes con respecto a lo que es el matrimonio, ¿para qué sirve? Por ejemplo, no, pues en realidad es para adquirir paciencia y tolerancia y saber cómo convivir unos con otros. Y creo que eso es parte de la tarea que tenemos en este mundo, en esta primera etapa de vida. Después nos van a tener que poner a trabajar en equipo. Y esto va a ser maravilloso. Pero ¿cómo podemos hacerlo bien allá si aquí, que somos más o menos iguales, hablamos más o menos el mismo idioma, no nos podemos entender o no podemos aceptar? Entonces hay que practicar la paciencia y la tolerancia y aprender de ello. Y el autocontrol, que creo que es una de las cosas que aún nos falta mucho por dominar. Bueno, preguntas, comentarios, empezando por Siler, y yo sé que todos tienen algo que preguntar, segurito, lo veo en sus caras. Siler, adelante. Entonces, hermanita, podemos resumir que para que exista una buena sociedad debe haber una buena familia. Y para que exista una buena familia debe haber un buen matrimonio. Mientras no se cumpla eso, no vamos a poder estar bien. Claro, mira, yo sé que es difícil porque no es fácil. Hay un dicho que dice, si quieres saber cómo es Andrés, tienes que vivir con él un mes. O sea, verdaderamente es difícil. Una vez que vives con una persona, ahí realmente estás empezando a entender cómo es la persona en la realidad
Porque como decían hace ratito, el noviazgo, pues todos ponen la cara bonita y todo el mundo lo mejor de lo mejor y quedando bien. Es Ya que aquí, vivir con alguien ya es otra cosa diferente. Sí, sí. es que lo preocupante es que ya los jóvenes no se quieren casar, ya no quieren compromiso, ya. Entonces, ¿a dónde vamos? Claro, ese es un problema. Y es algo que va hacia arriba, no, no va de crecer, va en crecimiento. Ya en algunos países de Europa ya faltan niños. Aquí en México ya las chicas de 25, 27 años no se quieren casar, no quieren compromisos y los varones peor tantito. Yo sé, Entonces, ¿qué vaya a pasar? ya prefieren tener perros en lugar de niños. Sí, 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 yo sé que es parte de la realidad de hoy en día, pero es una etapa de transición. Lo que pasa es que conforme más se vaya entendiendo el valor de la familia como célula dentro de una sociedad y que se vaya entendiendo que los futuros gobernantes o líderes del mundo inician como Jesús lo dijo, los primeros 8 años de vida son los más importantes. O sea, ahí es donde se forma el niño, más bien ahí es donde se forma el adulto del mañana. Y eso solamente se puede hacer cuando hay padres que están unidos con amor, que se tienen paciencia, tolerancia, y esos niños aprenden de esa actitud, porque en realidad es el ejemplo de los padres lo que va formando a los niños, claro, además de las palabras, además de todo el chancletazo, ¿no? Pero en realidad es el ejemplo de vida de los padres lo que va a ir formando a ese niño. Y eso solamente se da cuando en los padres hay amor, hay entendimiento, hay autocontrol y hay paciencia y tolerancia. Y estamos en una etapa crítica, pero entonces, conforme más se vaya entendiendo la importancia de la familia y la importancia de la unión entre un hombre y una mujer para formar una familia, más vamos a ir compartiendo eso. Y si tenemos una masa crítica que logre contagiar eso al resto del mundo, oye, vamos a tener un mundo bien bonito. Pero ahorita estamos entrando en una etapa que no nos había pasado antes. Hay muchos detalles que a lo mejor existían, pero hoy en día están ya de manera abierta y todo el mundo habla de eso como si fuera una normalidad, que bien sabemos que no es una normalidad. Adelante, José Luis. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista filosófico. Sí, efectivamente, el matrimonio es la base de la sociedad mundial, la familia también. Es una evolución a través del tiempo y el espacio que cada uno de los seres que tenemos una personalidad nos corresponde. El tener un divorcio no podemos decir que es un fracaso, sino, estoy hablando filosóficamente, es que venir a Urantia y experimentar y haber tenido un matrimonio y haberse divorciado, es lo que en un momento determinado yo considero que nos tocaba para procrear o no, para engendrar a nuestros hijos. Y si hubo un matrimonio, no debemos de considerarlo como un fracaso. Si después de este matrimonio se vuelve a uno a casar y vuelve uno a tener otro divorcio, yo lo estoy viendo desde el punto de vista filosófico, es que estamos cumpliendo con la misión que a cada uno nos toca, tanto hombre como mujer. Nosotros hemos en un momento determinado eh, echado a perder el matrimonio. No, no lo hemos echado a perder. Nosotros solo estamos cumpliendo la misión en la que fuimos encomendados a venir a experimentar aquí. Ya nos tocó engendrar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y la siguiente misión que nos corresponde es abandonar el cuerpo material y rendir cuentas y estar en las escuelas o las facultades Melquisedec con las experiencias que traemos y venir ya con nuestro ajustador de pensamiento a ver qué nos corresponde hacer posteriormente, abandonar la parte carnal. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Sí, efectivamente, quien quiera continuar con su pareja puede, una vez estando allá, puede esperarla a que llegue y eventualmente, bueno, juntos. Adelante, Gloria. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha dejado mucho que reflexionar este documento porque creo yo que el matrimonio está en crisis.
y los padres estamos, bueno, cuando menos la generación de esta generación nuestra, porque es una tristeza ver a yo tengo 10 nietos, uno de mis nietos trabaja en una escuela que tiene un nivel más o menos alto, y las familias están disfuncionales, son disfuncionales. Son niños que tienen 3 papás o 3 mamás, o 2 papás y una mamá. Es decir, es verdaderamente asombroso cómo, bueno, cuando menos mi generación está viendo estos acontecimientos que pues solamente los escuchábamos o los veíamos en una novela o en de vez en cuando alguna novedad, pero esto se está convirtiendo ya en pues en algo que ya no asombra, ya se está volviendo en una manera de vivir, pues no sé, ya no tenemos esa capacidad de asombro, o ya la vida nos dice, pues sabes qué, no hay manera, no hay forma de verlo de otra forma, tienen que vivir así, pero sí creo yo que la juventud, aunque no, gracias a Dios no es mi caso, tengo 3 hijos y todos con valores que han vivido de acuerdo a esos valores, pero en otras familias sí se nota que hay esa distorsión de los valores y de las familias completamente disfuncionales. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que tenemos mucho que hacer. Muchas gracias, Gloria. Sí, efectivamente, nos toca a nosotros empezar a sentar las bases y compartir el conocimiento de que la familia es la base de la sociedad. Y sí, ahora ya es más común para los niños ver padres divorciados por todos lados. Antes era raro. Tenemos que modificar eso y podemos nosotros aquí, conociendo, podemos aportar mucho a que otras familias entiendan también que así no es, ¿verdad? Adelante, Claudio. Sí, bueno, iba a decir otra cosa, igual después la digo, ¿no? Pero acabas de decir algo que es muy cierto. Cuando yo iba al colegio, de 40 chicos que éramos, había un solo chico que tenía a sus padres separados y los demás estaban todos casados normalmente. Hoy es exactamente al revés. Exactamente al revés. La reflexión que yo quería hacer era algo, bueno, Schiller más o menos lo dijo, pero hay un documento donde Jesús habla con Juan Marcos, ¿sí? Donde él, o sea, pone bien en claro qué es lo que tenemos que hacer. Por supuesto, nosotros ya estamos, no digo pasado de años, pero ya el cuarto de hora ese se nos ha pasado. Hay que tratar de inculcárselo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que primero, cuando elegimos el compañero o la compañera para transitar, lo hagamos de la mejor manera posible. Alguien que sea realmente nuestra media naranja, ¿eh? O sea, más allá de que ninguno somos perfectos, alguien con quien nos podamos poder llevar bien. El llevarse bien, también luego va a ser un ejemplo para nuestros hijos, ¿sí? Entonces vamos a poder entonces inculcarle valores a nuestros hijos y entonces ellos también van a ser buenas personas. Y le decía Jesús a Juan Marcos, el consentir no significa que seas un buen padre. Uno tiene que tener sabiduría, tiene que tener el suficiente amor y colocar los suficientes límites para que esa persona pueda aprender y ser una buena persona. Nada más, gracias. Muchas gracias, Claudio. El documento al que estás haciendo referencia es el documento 177, que se llama el miércoles día de descanso. Y sí, efectivamente, Jesús, por razones de Juan Marcos, es simpática la situación que se desarrolla ahí. El chiquito Juan Marcos se va con él al monte
Y ahí tienen una plática donde dice que los padres inteligentes van a crear un ser humano que va a funcionar de manera madura cuando sea adulto. Y dice que los primeros 8 años del niño, de la vida del niño, son los años más importantes. Y iba a decir algo más. Esto es muy importante de tomar en cuenta, porque si Jesús lo está diciendo, es parte de lo que no trascendió, ¿no? Es una pena que no haya trascendido, pero sería bueno tomarlo en cuenta y tratar de compartir eso también, ¿no? Y bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Queja? ¿No? Bueno, si no hay nadie más, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Gracias, Carlitos. Flor. Y gracias a todos por su asistencia y su participación. Entonces nos veremos el próximo jueves con el documento 84, creo que es matrimonio y vida familiar, algo así. Ya se relacionan ambas cosas, así que seguimos básicamente en el mismo tema y está bastante interesante. Les agradezco mucho y feliz noche, feliz fin de semana y hasta entonces, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Flor. Bendiciones a todos. Gracias.